General, mi vida está en peligro. La última llamada telefónica del fiscal general Carlos Restrepo aún resonaba en los oídos de Óscar Naranjo. 3 horas después, Restrepo fue encontrado muerto. Este era el fiscal número 23 asesinado en los últimos 6 meses. Naranjo miró el mapa en su escritorio. Cada punto rojo representaba una muerte, cada muerte representaba una pieza de la red secreta de $800.000 millones. La convocatoria a una conferencia de prensa de medianoche fue inesperada. La expresión en el rostro de Naranjo fue aún más inesperada, una mezcla de ira, dolor y determinación. Cuando se acercó al micrófono, su voz temblaba, pero sus palabras tenían una claridad cristalina. La verdad que compartiré con ustedes esta noche constituye una de las páginas más oscuras en la historia de Colombia, dijo. En los últimos 6 meses, 23 fiscales han sido asesinados. No es coincidencia, es una operación sistemática de limpieza. Y la razón es que habían descubierto una red de lavado de dinero de $800.000 millones. La primera pista, el rastro del dinero. Todo comenzó hace 9 meses. La joven fiscal Marina Torres estaba revisando un caso rutinario de evasión fiscal cuando notó algo extraño. Una pequeña empresa constructora que normalmente manejaba $50.000, en los últimos 3 meses había aumentado su facturación a $15 millones. La curiosidad de Torres la llevó más profundo. La empresa era solo la punta del iceberg. Anomalías similares se repetían en docenas de compañías. Todas en sectores diferentes, todas en ciudades diferentes, pero todas con el mismo patrón: aumentos súbitos e inexplicables de riqueza. Cuando Marina me llamó estaba emocionada, recordó Naranjo. Sabía que estaba tras algo grande. Pero en ese momento ninguno de nosotros pudo imaginar que este descubrimiento le costaría la vida. La investigación de Torres la llevó hasta uno de los bancos más grandes de Colombia. Un informante interno en el Banco Nacional de Desarrollo le reveló una verdad sorprendente. El banco tenía una sección secreta de clientes VIP que podían transferir miles de millones de dólares sin ningún tipo de escrutinio. La sección secreta, clientes de oro. Naranjo sacó una fotografía de su archivo. Este es el piso 47 secreto del Banco Nacional. En los registros oficiales, tal piso no existe. Pero en realidad, allí opera una sección especial llamada Clientes de Oro. En esta sección solo había 12 clientes. Pero estos 12 individuos manejaban un volumen de transacciones mayor que los otros 2 millones de clientes del banco. En promedio, se transferían $50 millones diarios. No se especificaba la fuente, no se cuestionaba el destino. Cuando Torres obtuvo esta información, comprendió la seriedad de la situación. El Banco Nacional era solo un intermediario. El sistema real era mucho más grande. Cuando comenzó a investigar a los 12 clientes de oro, se enfrentó a una verdad aterradora. Todos eran empresas fantasma, todas fueron establecidas por el mismo abogado, y los verdaderos propietarios de todas eran desconocidos. La noche que Marina completó su informe final me llamó. La voz de Naranjo se quebró. Dijo que había descubierto una red de $800.000 millones. A la mañana siguiente fue encontrada muerta. Dijeron que fue un infarto, pero no se permitió realizar una autopsia. Comienza la cadena de muerte. La muerte de Torres fue el momento en que las fichas de dominó comenzaron a caer. Era necesario asignar un fiscal para continuar con sus archivos. La tarea fue asignada al fiscal Roberto Vargas. Vargas era experimentado, determinado y honesto. Después de 2 semanas de revisión, confirmó los hallazgos de Torres y los expandió aún más. Lo que Vargas descubrió era increíble. El sistema de $800.000 millones no era solo lavado de dinero, también había tomado control del financiamiento de los proyectos de inversión más grandes de Colombia. Autopistas, represas, aeropuertos, el 60% de las grandes inversiones en infraestructura estaban financiadas por esta red secreta. Cuando Roberto vino a verme tenía una teoría, narró Naranjo. Pensaba que esta red no fue establecida solo para lavar dinero sucio,
sino que fue diseñada para tomar control completo de la economía colombiana. Y tenía razón. La investigación de Vargas le mostró que el sistema operaba en 3 niveles. El primer nivel limpiaba el dinero sucio, el segundo nivel canalizaba el dinero limpio hacia inversiones legítimas, y el tercer nivel reintroducía las ganancias de estas inversiones de vuelta al sistema, perpetuando el ciclo. Pero el descubrimiento más importante de Vargas fue diferente. Detrás del sistema había una sola mente maestra. Alguien que nadie conocía, que nadie había visto, pero que controlaba todo. Nombre en clave: el arquitecto, el arquitecto. El arquitecto, señor de los invisibles. Cuando Roberto estaba preparando su informe final, lo estaban siguiendo, explicó Naranjo. Pero él era muy inteligente. Había tomado medidas de seguridad, usaba comunicación encriptada. Durante una semana investigó la identidad del arquitecto. Las pistas que encontró Vargas fueron sorprendentes. La verdadera identidad del arquitecto era Eduardo Santamaría, pero esto era solo el comienzo. Santamaría en realidad era alguien que, según los registros, había muerto en los años 90. El verdadero arquitecto había estado viviendo en las sombras durante 30 años usando la identidad de Santamaría. La parte más aterradora, continuó Naranjo, es que el arquitecto no es solo un líder criminal. También es conocido como uno de los más grandes filántropos de Colombia. Construye hospitales, otorga becas, ayuda a víctimas de desastres. La gente lo ve como un héroe. Esta doble identidad proporcionaba al arquitecto un camuflaje perfecto. Durante el día vivía como el filántropo empresario Eduardo Santamaría, por las noches dirigía el imperio de lavado de dinero de $800.000 millones. Nadie podía establecer una conexión. La noche que Vargas descubrió esta verdad, llamó a Naranjo y quiso reunirse urgentemente. Mañana por la mañana revelaré todo, había dicho por teléfono. Pero la mañana nunca llegó. Vargas fue encontrado muerto en su casa por una fuga de gas. La epidemia de muerte. Después de la muerte de Vargas, el caso tomó otra dimensión. La tercera fiscal en heredar el archivo fue Alejandra Herrera. Herrera era más cautelosa, más cuidadosa. Pero esto no la salvó. Cuando Alejandra vino a verme se había vuelto paranoica, recordó Naranjo. Había cambiado de casa, cambiado de autos, instalado sistemas de seguridad. Pero estaba luchando contra el sistema, y el sistema estaba luchando contra ella. La investigación de Herrera fue aún más detallada. Ella no solo examinó el flujo de dinero, sino también el aspecto humano del sistema. Y descubrió una verdad impactante: se había formado una unidad especial para proteger el sistema. Los limpiadores. Los limpiadores. Los limpiadores eran un equipo profesional de asesinato de 20 personas. Todos eran exmiembros de fuerzas especiales militares, todos tenían experiencia internacional. Su trabajo era eliminar a cualquiera que amenazara el sistema. Y los fiscales eran sus objetivos primarios. Cuando Alejandra encontró la lista de los limpiadores, todo cambió, narró Naranjo. Porque en la lista no solo había fiscales. Había periodistas, banqueros, políticos, incluso directores de policía. Era una lista de muerte de 200 personas. Herrera había guardado esta lista en un lugar seguro y solo le había dado una copia a Naranjo. 3 días después, su auto voló desde un puente. Dijeron que fue un accidente, pero se encontraron rastros de sabotaje en el sistema de frenos del vehículo. Operación de limpieza sistemática. Después de la muerte de Herrera, nadie más quería tocar este archivo. Pero el sistema no se detuvo. De hecho, se volvió más agresivo. Porque las investigaciones de los primeros 3 fiscales habían expuesto diferentes partes del sistema, y la combinación de esta información creaba peligro. En ese punto me di cuenta de que esto no era solo lavado de dinero, explicó Naranjo. Esta era una operación para tomar control de Colombia. Después de controlar la economía, también controlarían la política. El sistema había pasado a la siguiente fase. Ya no era suficiente matar fiscales uno por uno. Era necesario intimidar a todo el sistema de justicia.
Se lanzó la Operación Silencio, Operación Silencio. Bajo esta operación, todos los fiscales en la lista objetivo serían sistemáticamente eliminados. En un mes, 20 fiscales fueron asesinados. Cada muerte fue atribuida a una causa diferente: infarto, accidente de tráfico, robo, explosión de gas natural. Pero todos tenían un punto en común: sabían algo sobre la red de $800.000 millones. La última llamada telefónica. Cuando Carlos Restrepo me llamó, había algo diferente en su voz, los ojos de Naranjo se llenaron de lágrimas. Para ese día había recolectado los archivos de sus colegas asesinados, los había juntado. Ahora podía ver el panorama completo. Lo que Restrepo había descubierto era el secreto más peligroso del sistema: $800.000 millones era solo el comienzo. Mientras el sistema crecía, la cantidad de dinero que controlaba también aumentaba. Ahora se lavaban $200.000 millones anualmente, y esta cifra crecía cada día. Cuando Carlos me dijo: «General, mi vida está en peligro», pude sentir el miedo en su voz, narró Naranjo. Pero también sentí su determinación. «Esta noche revelaré todo», dijo. «Ya no permanecerá en secreto». Esa noche, Restrepo se había dado cuenta de que lo seguían mientras iba a casa. Llamó a Naranjo de nuevo pidiendo ayuda. Pero cuando Naranjo llegó, era demasiado tarde. Restrepo fue encontrado muerto en el garaje de su casa. Dijeron que fue un infarto, pero en sus bolsillos tenía copias de los documentos más secretos del sistema. La emergencia de la verdad. Después de la muerte de mis 23 colegas, me di cuenta de que si permanecía en silencio, me uniría a ellos, explicó Naranjo. Pero si hablaba, tal vez sus muertes no serían en vano. Naranjo había recolectado y combinado todos los archivos de los fiscales asesinados en los últimos 6 meses. El cuadro que emergió era aterrador: el sistema de $800.000 millones no era solo lavado de dinero, también era una operación dirigida a destruir la independencia económica de Colombia. El sistema tenía 3 pilares principales: el Banco Nacional como centro financiero, los limpiadores como ala de seguridad y un paraguas de protección política. Estos 3 elementos trabajaban juntos para lavar dinero, eliminar amenazas y prevenir investigaciones legales. La parte más dolorosa, continuó Naranjo, era que los fiscales asesinados para proteger el sistema eran en realidad las mejores, más honestas personas del país. Al matarlos, intentaron matar no solo a individuos, sino también nuestra fe en la justicia. El último movimiento del arquitecto. Mientras la investigación de Naranjo se profundizaba, el arquitecto también entró en acción. Ya no eran suficientes las muertes simples. El sistema estaba en peligro y se requerían medidas radicales. Cuando descubrimos la verdadera identidad de Eduardo Santamaría, todo cambió, explicó Naranjo. Porque él no era solo un criminal, también era un miembro respetado de la sociedad. Mostrar su verdadero rostro destruiría toda la credibilidad del sistema. Santamaría había decidido jugar su última carta. Entró en acción para silenciar también a Naranjo. Pero esta vez el objetivo no era solo una persona, sino toda la organización policial. El plan era simple: después de eliminar a Naranjo, silenciar también a todos los que pudieran continuar sus investigaciones. Cuando supe que se estaba planeando un asesinato contra mí, me quedaba solo una opción, narró Naranjo. O moriría o revelaría toda la verdad. Elegí la segunda. La gran revelación. Esa noche Naranjo compartió todos los documentos que tenía con la prensa. Todos los detalles del sistema de $800.000 millones, las verdaderas causas de muerte de 23 fiscales, la identidad del arquitecto y la lista de miembros de los limpiadores, todo fue revelado. Con estos documentos, exijo el arresto de 47 personas, dijo Naranjo. Entre ellos hay banqueros, políticos, empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad. Todos eran parte de este sistema. La información revelada sacudió al país. Se realizó una redada en el Banco Nacional, se evacuó el piso 47 secreto.
Eduardo Santamaría fue capturado en la villa donde se escondía. La mayoría de los miembros de los limpiadores fueron capturados mientras intentaban escapar. Pero el verdadero éxito, enfatizó Naranjo, fue que con el colapso del sistema, la estructura distorsionada en la economía colombiana salió a la luz. Se recuperaron 800.000 millones de dólares y se dirigieron hacia proyectos legítimos. El ajuste de cuentas. Después de la operación, 200 personas fueron arrestadas. Entre ellos había 12 gerentes de banco, 8 ministros, 23 miembros del Congreso y 15 alcaldes de grandes ciudades. Todos habían servido en diferentes niveles del sistema. Durante su defensa en el tribunal, Eduardo Santamaría también confesó su verdadera identidad. Admitió que había vivido durante 30 años con la identidad de un hombre muerto, que durante todo este tiempo había trabajado no solo para ganar dinero, sino para tomar control económico de Colombia. Tuvimos que matar a los fiscales, dijo Santamaría con frialdad. Estaban amenazando nuestro sistema, y el sistema era más importante que Colombia. Estas palabras causaron gran indignación en el país. Escuchar que 23 fiscales fueron asesinados simplemente por hacer su trabajo causó trauma social. Justicia y memorias. Después de la muerte de mis colegas, asegurar la justicia era mi mayor responsabilidad. Naranjo lloraba mientras decía sus últimas palabras. Ellos solo estaban haciendo su trabajo. Trabajaban para Colombia, por la justicia. El colapso del sistema de 800.000 millones de dólares causó grandes cambios en la economía colombiana. El cese del lavado de dinero causó dificultades temporales en muchos sectores, pero a largo plazo la economía logró una estructura más saludable. Lo más importante fue que las muertes de 23 fiscales no fueron en vano. Gracias a las investigaciones por las que sacrificaron sus vidas, el sistema colapsó y se realizaron grandes reformas en el sistema de justicia colombiano. Epílogo. Sacrificio inolvidable. Hoy en Bogotá, se erige un monumento en memoria de los 23 fiscales asesinados. En el monumento está escrito: la memoria de quienes dieron sus vidas por la justicia vivirá para siempre. Óscar Naranjo había cumplido la promesa que hizo esa noche. Colapsó el sistema de 800.000 millones de dólares, llevó a los asesinos de sus colegas ante la justicia. Pero lo más importante, mostró la verdad al pueblo colombiano. A veces la justicia cuesta caro, pero el silencio cuesta más. Esos 23 fiscales eran héroes, dijo Naranjo en sus palabras finales. Continuaron defendiendo la justicia incluso mientras miraban la cara de la muerte. Este país nunca debe olvidarlos. Y realmente no fueron olvidados. Gracias a su sacrificio, ninguna red de lavado de dinero en Colombia puede infiltrarse tan profundamente en el sistema ahora. Porque saben que siempre habrá fiscales dispuestos a arriesgar sus vidas para detenerlos. Desarrollo extendido. La red internacional. Pero la historia no terminó con los arrestos en Colombia. Durante los interrogatorios, varios miembros de los limpiadores revelaron conexiones internacionales que nadie había imaginado. El sistema de 800.000 millones no era exclusivamente colombiano, tenía tentáculos que se extendían por toda América Latina. Cuando comenzaron a hablar los detenidos, nos dimos cuenta de que habíamos destapado solo una fracción de la operación real, admitió Naranjo en una segunda conferencia de prensa. Eduardo Santamaría no era el cerebro principal, era solo el coordinador regional. Las revelaciones mostraron que existía una red matriz con sede en Panamá, conocida internamente como la Corporación. Esta organización había establecido sistemas similares en México, Venezuela, Perú y Argentina. Cada país tenía su propio arquitecto regional, y todos reportaban a un consejo directivo internacional. El Consejo de las Sombras. Los documentos incautados en las redadas revelaron la existencia de reuniones anuales donde se coordinaban las operaciones. Estas reuniones, llamadas cumbres de desarrollo, se disfrazaban como conferencias de inversión empresarial, pero en realidad eran donde se planificaba el control económico de países enteros. Encontramos las actas de 5 años de estas reuniones, explicó Naranjo.
Los objetivos eran claros: controlar el 60% del PIB de cada país objetivo para el año 2030. Ya habían logrado el 40% en Colombia. El método era siempre el mismo: infiltrar el sistema bancario, corromper a funcionarios clave, eliminar a los investigadores honestos y crear una narrativa pública que presentara a los líderes criminales como filántropos respetables. Las otras víctimas silenciadas. Mientras la investigación se expandía, emergieron más víctimas. No solo los 23 fiscales colombianos habían sido asesinados por esta red. En México, 15 auditores gubernamentales habían muerto en accidentes durante los últimos 3 años. En Perú, 8 periodistas de investigación habían sido eliminados. En Venezuela, 12 economistas independientes habían desaparecido. El patrón era idéntico en todos los países, señaló Naranjo. Cualquiera que se acercara demasiado a descubrir las operaciones financieras era marcado para eliminación. Estábamos ante una maquinaria de muerte internacional. La coordinación era tan precisa que los asesinatos se programaban para no coincidir en fechas, evitando que alguien pudiera notar el patrón regional. Un mes morían investigadores en Colombia, al siguiente en México, después en Perú. Era una rotación calculada para mantener la invisibilidad. El archivo maestro. En la villa de Santa María se encontró lo que los investigadores llamaron el archivo maestro, una base de datos digitalizada que contenía información sobre más de 10,000 funcionarios públicos de 6 países. El archivo incluía fotografías, rutinas diarias, vulnerabilidades personales, contactos familiares y, lo más escalofriante, fechas de caducidad para aquellos considerados amenazas críticas. Cada persona en ese archivo tenía un código de color, reveló Naranjo. Verde significaba que podían ser comprados, amarillo que podían ser chantajeados, naranja que requerían intimidación, y rojo que debían ser eliminados. Había 847 personas marcadas en rojo. Entre los marcados en rojo estaban presidentes de Cortes Supremas, directores de bancos centrales, fiscales generales y periodistas de investigación de renombre internacional. La lista incluía también a sus propias familias como elementos de presión o daños colaterales aceptables. La Operación Fénix. Los interrogatorios revelaron también que el sistema tenía planes de contingencia para su propia supervivencia. Si una operación regional era descubierta, se activaba inmediatamente el Protocolo Fénix, un plan para destruir evidencias, eliminar testigos y reactivar las operaciones desde una nueva base. Santa María nos explicó que nuestro éxito en Colombia ya había sido anticipado, narró Naranjo. Antes de su arresto, había activado el Protocolo Fénix. Esto significaba que las operaciones se estaban trasladando a otros países mientras hablábamos. El protocolo incluía la liquidación física de todos los operadores de nivel medio para evitar más confesiones, la destrucción de centros de operaciones secundarios y la activación de células durmientes en países que aún no habían sido detectados. La conexión con el terrorismo. Quizás el descubrimiento más perturbador fue la conexión entre la corporación y grupos terroristas internacionales. Los fondos lavados no solo provenían de narcotráfico y corrupción, sino también del financiamiento de actividades terroristas en Medio Oriente y África. Encontramos transferencias regulares hacia cuentas vinculadas con organizaciones terroristas, reveló Naranjo con gravedad. La corporación no solo lavaba dinero, también financiaba el terror mundial. Los 800.000 millones eran solo una fracción de una operación mucho más siniestra. Esta conexión explicaba la sofisticación militar de los limpiadores y su capacidad para operar internacionalmente sin ser detectados. Habían sido entrenados por las mismas organizaciones que entrenaban células terroristas. El costo personal de la verdad. Revelar esta verdad ha tenido un costo personal enorme, admitió Naranjo en sus reflexiones finales. Mi familia ha tenido que vivir bajo protección permanente. Mis hijos han cambiado de identidad. Mi esposa no puede usar su nombre real. Pero valía la pena. El impacto en las familias de los 23 fiscales asesinados también fue considerado.
Muchas habían vivido años creyendo que sus seres queridos habían muerto por causas naturales o accidentes. Conocer la verdad trajo alivio pero también un dolor renovado. Reforma institucional radical. Como resultado de las revelaciones, 6 países latinoamericanos implementaron reformas institucionales sin precedentes. Se crearon tribunales internacionales especializados en crimen financiero organizado, se establecieron protocolos de protección para investigadores y se desarrollaron sistemas de inteligencia compartida. Lo que aprendimos es que el crimen organizado moderno no respeta fronteras, concluyó Naranjo. Nuestra respuesta tampoco debe respetarlas. La cooperación internacional no es opcional, es supervivencia institucional. El legado de los 23. 5 años después de las revelaciones, el impacto del sacrificio de los 23 fiscales sigue resonando. Sus investigaciones no solo desmantelaron una red criminal, sino que cambiaron fundamentalmente cómo América Latina enfrenta el crimen financiero organizado. Cada vez que un investigador en cualquier parte del continente descubre una red de corrupción, está construyendo sobre el trabajo de esos 23 héroes, reflexionó Naranjo. Su muerte no fue el final de algo, fue el comienzo de una nueva era de transparencia y justicia. En Bogotá, el monumento a los 23 fiscales se ha convertido en un sitio de peregrinaje para estudiantes de derecho de todo el continente. Cada año, el 15 de marzo, fecha de la primera revelación de Naranjo, se celebra el Día de la Verdad Judicial en su honor. Palabras finales. La vigilia eterna. La lucha contra el crimen organizado nunca termina, fueron las últimas palabras de Naranjo en su testimonio final. Cada generación debe estar dispuesta a pagar el precio de la justicia. Los 23 pagaron el precio supremo, pero aseguraron que las siguientes generaciones tuvieran las herramientas para continuar la lucha. Su sacrificio nos enseñó que la verdad, no importa cuán dolorosa sea, siempre es más poderosa que el dinero, la corrupción y el miedo. Y mientras recordemos esa lección, su memoria vivirá y su sacrificio no habrá sido en vano. La historia de los 23 fiscales se convirtió en materia obligatoria en todas las escuelas de derecho de Colombia y fue adoptada como caso de estudio en universidades internacionales. Porque su historia no es solo sobre crimen y castigo, sino sobre el poder de la verdad para cambiar el mundo. Y cada noche, cuando Óscar Naranjo mira el mapa de América Latina en su oficina, ya no ve puntos rojos marcando muertes. Ve puntos de luz marcando esperanza, la esperanza de que siempre habrá personas dispuestas a arriesgar todo por la justicia, tal como lo hicieron aquellos 23 héroes que nunca serán olvidados.